Hola, buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buen día, Francisca, ¿qué tal? Buen día, Néstor. Sé que es bien tempranito para vosotros. Buen Sí, día, profesor, ¿cómo le va? Buen día. sí, el horario acá en Chile, Argentina, con Néstor, Sí, son las 9 de la mañana y la mayoría de nuestros compañeros son de Colombia, de Perú, ya son las 7. Por ahí en muy México son temprano, las sí. 6 de la mañana, entonces esta clase de pronto va a tener una convocatoria bastante baja por el horario, creo yo. Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos. Madre mía, qué temprano, las 6. En Monterrey. Claro, porque han hecho cambio horario ya. Han No, cambiado. No, todavía no, al menos en Chile creo que nos toca la próxima semana y ahí va a ser una hora más de diferencia. vale. ¿Y Rosa, habéis hecho cambio horario vosotros? Yo creo que no todavía. Nosotros aquí en España cambiamos el último fin de. Ah, vale. Bien, voy a ir poniendo la presentación, siempre doy tiempo. Ah, que en Perú no cambian horario, claro. Ah, mira, qué interesante. Paso a compartir. Muy bien, pues ya vamos a entrar un poquito en cuestión. Fíjense que todavía no llegamos a la competencia digital docente. Recuerden que estos dos primeros temas es para teóricamente centrarnos ahí y a partir del tema 3 no les he comentado, pero vamos a hacer una práctica muy interesante en la asignatura en las próximas semanas. No recuerdo si la semana próxima o la otra, que tiene que ver evidentemente con la competencia digital, pero que les va a ayudar mucho para el TFM, porque les voy a enseñar en la práctica a cómo hacer la búsqueda de información bibliográfica, cómo gestionar la bibliografía y las normas APA para luego el proceso del TFM y demás, porque tiene que ver con esa parte de la competencia digital y aprovechamos siempre cada, cada curso para ayudarles en ese sentido, porque sé que suele ser a veces un proceso engorroso y lo haremos, ¿vale? Lo llevaremos a cabo, ya veremos. Vamos a ver qué interesante. Bien, mientras vamos a comenzar con este proceso donde ya hablaremos de la competencia digital. Vuelvo a insistir, fíjense que todavía no tenemos la palabra docente, simplemente competencia digital. Y ya, por supuesto, que analizaremos más adelante la diferencia, ¿no? Evidente entre una y otra, que yo creo que eso es lo más interesante. Bueno, aquí está el esquema, que como sabéis siempre nos va a ayudar a comprender lo más importante o cómo estudiar, yo siempre digo, cada tema, ¿vale? Sobre todo nos vamos a centrar aquí en esa competencia digital, aunque hablaremos de esa competencia digital, por supuesto, en la educación superior. Y ya les adelanto que nos vamos a centrar en el marco europeo para la competencia digital de todos los ciudadanos. Es el que va a regir aquí el proceso de comprensión, ¿no? De todos estos conceptos. Miren, en esta diapositiva estamos observando un grupo de elementos. Un grupo de elementos que nos van a hacer entender por qué la competencia digital es una competencia clave.
para el aprendizaje permanente. ¿Qué quiere decir competencia clave? Que todos los estudiantes, sea cual sea la asignatura, el grado, el máster que estén realizando, deben desarrollar una competencia digital. Por eso se llama competencia clave, ¿vale? Entonces, en una sociedad que ya hemos visto que está cada vez más digitalizada, ya no se trata solamente de saber usar recursos TIC, sino que de verdad mm, crear habilidades para aprender, trabajar, participar activamente, resolver problemas. Por eso es que en la propia Unión Europea se han definido marcos y estrategias para promoverlo. ¿Vale? Yo creo que eso es importante. Aquí, sí, Joana. Hola, buenos días, ¿cómo Hola, buenos están? días. Bueno, profe, yo quería aportar algo. En mi caso, eh, yo estudié, yo soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, egresada de la Universidad del Tolima, en la seccional de Cali, en Colombia. En mi caso, como les estaba orientando información, las competencias digitales fue, por decir así, un déficit debido a que la universidad no contaba en ese momento con un laboratorio en físico para nosotros poder organizar las prácticas de laboratorios en el área de química. Por eso mi tesis va orientada a eso, ¿sí? Pero entonces, ¿qué me di cuenta nuevamente con estas nuevas tecnologías que se están aplicando en cuanto a las IA en este momento? De que si anteriormente hubiera tenido el avance, hubiéramos podido realizar las prácticas de laboratorio con base en inteligencias artificiales. Entonces, en ese momento estamos transformando las TIC en TAC, ¿sí? Sí. Orientándolas como tal a una metodología de aprendizaje en la educación. Perfecto, efectivamente. Pero no, no todo lo te ha pasado a ti, Joana, ¿eh? No te creas, eso es muy común aquí en Europa, en América, en cualquier contexto. E inclusive, sobre todo en personas que ya como yo, por ejemplo, que tengo 41 años, o 40 y tantos años, los que tengan 40 y tantos, 30 y tantos, que en mi momento, cuando comencé a estudiar, los recursos tampoco eran los que tenemos ahora. Y aquí sucede algo interesante, y es que muchas universidades sí tienen laboratorios, Joana, pero no te creas que los alumnos desarrollan una amplia competencia digital, porque a veces nos quedamos con tareas muy básicas, muy concretas, muy específicas. Bueno, hoy tenemos ChatGPT y demás, como tú lo has dicho, ¿no? Y de eso se trata. Por eso este tema, Joana, es para comprender de qué va la competencia digital como competencia clave, cuáles son las áreas que de alguna manera la componen, porque evidentemente, como tú dices, ojalá hubiéramos tenido esto, ¿no? En su momento, cuando comenzamos, ¿vale? Entonces, es importante determinar cuáles son siguiendo lo que te comentaba, las competencias claves necesarias. Y una de ellas es la digital. La digital, yo creo que eso es vital. Y el segundo objetivo de la Unión Europea cuando determinó todo esto es apoyar a las iniciativas de los países para garantizar que no suceda lo que hemos comentado tú y yo, y es que garantizar que los jóvenes desarrollen estas competencias clave. Y esto implica efectivamente que los sistemas educativos incorporen todos estos elementos en su currículum, que los sistemas educativos sean capaces de dar recursos en las universidades para que se integre pedagógicamente de verdad como tal. ¿Y por qué tener un marco de competencia digital? Porque vamos a verlo, ¿eh? ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo un marco de competencia digital, todo el mundo lo puede usar. Va a servir para que todas las personas digan, es por aquí, ¿no? Esto es lo que hay que saber, esto es lo que hay que dominar, estos son los elementos que de alguna manera le van a permitir a los responsables de las políticas educativas, las instituciones, los empleadores, los propios estudiantes, comprender que tienen que saber. Es como las tablas de multiplicar en los niños de primaria. Esa tabla de multiplicar es lo mismo para Estados Unidos, Ecuador, España, África, Asia. Entonces, de eso se trata, por poner un marco que sea común para que lo podamos aplicar a nivel internacional en la educación. En resumen, esta competencia digital que vamos a ver me va a permitir
que todas las personas puedan aprender de forma continua. Ya no los profes, ¿eh? Todas las personas. Adaptarse a los cambios, desarrollarse en una sociedad digital. Y por eso nosotros como profesores tenemos que saber, como docentes universitarios. Ahora, ¿qué es competencia digital? Porque he estado hablando, pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver una de las definiciones más citadas, ¿eh? Una, pero son muchísimas, de competencia digital. De hecho, nos quedamos con ella porque si vamos a seguir el marco común europeo, esta es la definición que da la Unión Europea. Y ya les adelanto, ¿eh? No se trata de saber usar tecnología solamente, sino de hacerlo de forma segura, crítica, responsable, en distintos ámbitos de la vida. Por tanto, si nosotros leemos lo que yo les pongo aquí, el uso seguro, crítico de las tecnologías para el trabajo, el ocio, la comunicación. Fíjense que es todos los ciudadanos, no se vean a vosotros como docentes, es todos los ciudadanos. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, primos, amigos, que puedan usarla para trabajar, para divertirse, para comunicarse. Pero claro, eso conlleva un grupo de elementos. Un grupo de elementos como el uso de ordenadores, saber buscar información, mírenlo aquí, para almacenarla, para obtenerla, para evaluarla, para participar en redes a través de Internet. Por tanto, y aquí yo voy, desde el propio concepto de la Unión Europea, voy leyendo claves de la competencia digital. Miren, saber buscar y obtener información, ser capaz de evaluar si es correcta o no, si es fiable, almacenarla, crear yo como después profesor o cualquier persona contenidos digitales. Por tanto, no es algo que podamos decir que para alguien o para la mayoría es meramente sencillo, ¿no? No solo hablamos de usarlas, sino de saber crearlas también de manera general. Resumiendo aquí, tres elementos. Conocimiento de la tecnología, hace falta, claro está. Un poco pensamiento crítico para saber si lo que busco es correcto, si no es correcto. Y la capacidad de comunicarme y colaborar. Miren, hay personas que no saben usar un WhatsApp, que no saben comunicarse. Entonces, de eso se trata también la competencia digital de manera general. Ahora, esto tiene mucho que ver, por eso se los pongo aquí, con objetivos de la agenda digital de los países. Claro, nuestra universidad está en España y por eso les digo que los objetivos de la agenda digital española es trasladar un poco los beneficios de las nuevas tecnologías a la ciudadanía, a las empresas, a todos los ámbitos. Y aunque yo lo ponga, aunque en el temario nos expongan un poquillo los objetivos de la agenda digital española, todos los países están trabajando en función de ello. Todos los países, aunque sea una menor o mayor medida, porque todos los países hoy están abocados a digitalizarse o a morir, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra. Entonces, esto es un poco, se puede replicar a otros contextos. Primero, que se traslade todo lo que tiene que ver con la tecnología a las empresas, a la administración. Yo siempre pongo un ejemplo. No sé si en vuestros países existe, que yo estoy seguro que en la mayoría sí, la firma digital. En algunos contextos sí, en otros, bueno, eso es un avance ya. Eso es como la tecnología ha ayudado a las empresas, a la administración a reducir costes de gestión. Porque hoy por hoy con esa firma digital, a lo mejor yo no tengo que estar presencial en algún sitio y puedo firmar y queda constancia de que es Alien García. Y ya se evita hacer una fila, una cola, se evita ir a un sitio determinado. Eso es reducir costes, ¿eh? Eso es reducir tiempo en algo tan sencillo como la firma digital. Se disminuyen gestiones de la administración pública. Se disminuye. Y de alguna manera se incorporan elementos a la creación de las pequeñas y medianas empresas que puedan sostenerse, internacionalizarse. En otras palabras, miren, los estados son responsables hoy de digitalizar para que llegue a la ciudadanía. ¿Quién nos iba a decir hace 30 años que podíamos tener acceso a nuestras cuentas bancarias desde el móvil? Tiene que ver con esto.
¿Quién nos iba a decir hace 30, 40 años que podíamos sacar un billete de autobús, de tren, de avión por el móvil? Que hay compañías y hay momentos y lugares en que no, pero en otras sí. Y eso es gracias a estos elementos. Entonces, yo creo que los países que todavía les falta, por un grupo de recursos, de situación económica, están trabajando en ello para lograr digitalizar. Eso tiene que ver con la agenda digital de cada país. Y pongo el ejemplo de la de España, ¿vale? Pero lo generalizamos a todos los contextos. Ahora, ¿qué buscan esos países? Porque esto lo tenemos en el temario, pero se lo explico muy brevemente. En este caso son los pilares de la estrategia digital que fomenta España para convertir en una digitalización que llegue a la sociedad. Que llegue a la sociedad. Primero, los datos. Vamos a hablar de privacidad de los datos, vamos a hablar de economía digital, y eso tiene que ver con la economía de los datos, la privacidad. Lo veremos. En uno de nuestros temas vamos a hablar de la privacidad de los datos en la educación superior, para tomar decisiones, cómo gestionar. Vamos a hablar también de cómo podemos hacer desde un entorno virtual un análisis de datos de nuestros estudiantes. Y todo tiene que ver con lo que estamos viendo aquí. Y hay un concepto muy interesante que son los ecosistemas 4.0, como es el de nuestro campus virtual. ¿Por qué decimos que nuestro campus virtual tiene que ver con un ecosistema 4.0? Por ejemplo, desde el campus virtual de una universidad hoy por hoy, no solo entramos a las clases, no solo entramos a eso, no, también tengo la capacidad de ver mi matrícula, de ver cuántas asignaturas tengo aprobadas, de hacer gestiones administrativas, de entrar a la biblioteca, de entrar a otros servicios. Por tanto, por eso se le llama campus virtual, es como si mi universidad estuviera ahí. Y eso es un ecosistema 4.0, es decir, no deja solo hacer una cosa, sino que aprovecha todo el sistema de la tecnología. Otro pilar que tienen un poquito los países es crear más infraestructuras tecnológicas de manera inteligente para potenciar ciudadanía, empleo digital. Y muchos dirán, ¿y por qué estamos viendo esto? Es muy sencillo. Si estos son los pilares que hoy están desarrollando los países, economía de datos, empleo digital, infraestructuras tecnológicas, ecosistemas 4.0, imagínense un graduado universitario que no tenga competencia digital, ¿cómo se inserta en la sociedad? Fíjense, porque yo no les voy a preguntar en el examen los pilares, no se preocupen. Lo más importante de aquí hoy son las competencias digitales que vamos a ver, sino que esto nos introduce el tema de por qué es importante lo que vamos a ver. ¿Por qué es importante que un ciudadano de cualquier país tenga hoy por hoy competencia digital? Es que si no está abocado, en el buen sentido de la palabra, está abocado al fracaso laboral en un futuro. Porque aquí además esto es tan rápido. ¿Quién nos iba a decir? Yo creo que Giovanna lo decía. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 3, 4 años que iba a haber ChatGPT? Hace 4 años nada más, ¿eh? Entonces, mi pregunta siempre es la siguiente. ¿Qué tendremos de aquí a 5 años? ¿Qué tendremos de aquí a 5 años? Por tanto, la competencia digital es vital. Es vital. Desde la propia educación nos va a tocar empoderarla. Y para eso, la propia Unión Europea ha creado un marco. ¿Qué hay que saber de competencia digital? Eso ayuda, ¿no? Es como la tabla de multiplicar, ¿no? Ayuda a que todos lo puedan seguir. Y aquí está ese marco, que lo vamos a conocer ahora. Es el marco europeo de la competencia digital. Bien, que yo creo que es importante. Es como una herramienta, como una metodología. Nos va a servir para ponernos todos de acuerdo en qué hay que saber. Claro, porque si yo me pongo de acuerdo en qué hay que saber, todas las escuelas pueden enseñar eso, todos los ciudadanos pueden aprender eso, todos los currículos pueden estar enfocados a eso, las formaciones de empresas privadas, de escuelas privadas pueden estar enfocadas a que los alumnos aprendan eso. Entonces vamos a ver cuáles son esas competencias del marco DICOM. Cada vez que veamos esta sigla DICOM, es esto, Marco Europeo de la Competencia Digital. Y significa las competencias digitales que tienen que tener todos los ciudadanos, o que deberían. Hombre, no es obligatorio, nadie va a ir
va a estar abocado a ir a la justicia por no tener esto. No es obligatorio, pero se debería tener. ¿Vale? Entonces vuelvo a recordar, fíjense que voy a ver otro concepto. Competencia digital la voy a ver desde otro punto de vista, ya no aquella que me dio la Unión Europea. Voy a ir viendo varios conceptos, pero me voy a quedar con actitudes y habilidades para trabajar en el entorno digital. Me quedo con eso, fíjense, de esta diapositiva me interesa. Son competencias, actitudes, habilidades que tiene una persona para trabajar en el entorno digital. Y me quedo además de que el nivel va a depender de cada persona y del contexto. Yo les adelanto ya, no se preocupe ninguno de vosotros porque el nivel de competencia digital que tenga ahora sea bajo. No, no se preocupen. No pasa absolutamente nada. Va a depender, mírenlo aquí, de cada persona, de sus necesidades, de sus intereses. Ah, claro está, claro está. Si ya yo sé que me estoy preparando, o que soy docente universitario, o que me estoy preparando para docente universitario, ya mis intereses quedan claros cuáles son. Mis intereses quedan claros cuáles son, ¿no? Por tanto, entonces yo voy a empezar a preparar, a desarrollar, a estudiar, a profundizar en cuáles son las competencias digitales mínimas que yo tendría que tener como docente. Y esas son las que veremos en el transcurso de nuestra asignatura, sobre todo el trabajar con campos virtuales y demás. Entonces, ese DICOM Edu, DICOM, disculpen, el marco europeo de la competencia digital, ¿qué tiene? Porque lo vamos a desgranar ahora, ¿vale? Lo vamos a desgranar ahora. Bueno, tiene áreas, dimensiones, primero áreas de competencias identificadas, habilidades que las personas tienen que desarrollar. Y ojo, es muy difícil tener un alto nivel en todo lo que nos van a decir ahí. Ni yo ni nadie. Es muy difícil en todo tener un alto nivel. Dentro de esas áreas, ¿cuáles son sus competencias específicas? Por ejemplo, vamos a ver que dentro de un área puede haber competencias relacionadas con saber buscar información, con saber comunicarme digitalmente, con saber crear contenidos. Esas son las competencias. Niveles de dominio. A lo mejor, voy a leer los que están presentes. Francisca tiene un nivel de dominio alto en buscar información y yo lo tengo medio. A lo mejor Rosa tiene un nivel alto en crear contenidos y yo lo tengo un poco bajo porque nunca he creado contenido. Esos son los niveles de dominio. Y bueno, ya, fíjense si está bien desgranado, que nos va diciendo hasta qué tengo que saber, qué destrezas, qué actitudes tengo que desarrollar para decir que esa competencia es alta, es baja. Y tiene este ejemplos de aplicación, todo eso. Vamos a ver que es un documento bien amplio, que no tengo que saberme de memoria, no os preocupéis, pero que se los voy a compartir luego. En otras palabras, el DICOM, recuerden siempre que cada vez que yo hable ya de esta sigla de DICOM es esto, miren, el Marco Europeo de la Competencia Digital, DICOM. Me va a dar una estructura para yo poder comprender, enseñar, evaluar la competencia digital. Ojo, vamos a hacer una práctica al final. Ya les adelanto que nos vamos a autoevaluar de forma anónima. No os preocupéis, nuestra competencia digital por el DICOM, ¿eh? Por el DICOM. Bien, aquí están. Tanto hablar es para llegar aquí. Son cinco áreas que todo ciudadano debería dominar, aunque sea en un nivel bajo, otros en nivel medio, etcétera. Porque ya les dije que depende de la persona y del contexto. Primer área, se llama información y alfabetización. Y tiene como objetivo que cada uno de los ciudadanos sea capaz, mírenlo aquí, de identificar, localizar, recuperar, almacenar información. No todo el mundo tiene esa competencia, esa área desarrollada. Tiene tres competencias: navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales. Que una persona cuando quiera buscar algo, sepa que existe Google, que ahora existe ChatGPT, que sepa buscar, filtrar, analizar. Es muy fácil de entender.
Evaluación de información de datos. Ah, ¿cómo yo sé que lo que me está diciendo ChatGPT es real? Tengo que saber ir a la fuente original. Por eso se llama evaluación de la información. No todo el mundo tiene esa competencia. A veces nos creemos todo lo que ChatGPT y la IA nos dice, pero ojo, puede estar equivocada. En ocasiones está equivocada. Almacenamiento y recuperación de la información. Algo muy sencillo como crear carpetas en mi ordenador, guardar la información, abrirla luego, subirla a la nube, tiene que ver con esto. No se preocupen por copiarlas ahora, esto es el temario, eso está en el temario. En el tema uno está bien explicado todo esto, ¿eh? Yo siempre voy a ir por el temario para no liarles, para no liarles. Área 2, comunicación y colaboración. Esta tiene 6 competencias. Tiene mucho que ver con saber comunicarnos, claro está, en entornos digitales y colaborar o compartir o relacionarnos con otras personas para aprender, para aprender en comunidad, en redes. Tiene mucho que ver, ¿se recuerdan la actividad de metodologías activas de las redes sociales? Pues tiene mucho que ver con esto, con la comunicación y la colaboración. Por tanto, tiene 6 competencias que van de interactuar mediante tecnologías digitales, compartir información y contenidos digitales. No todo el mundo sabe. Esto tiene que ver, ya supe guardar mi archivo en la nube, ¿no? ¿Cómo lo comparto con otras personas? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo doy permisos de edición? ¿Cómo participo con mi firma digital en algunos debates? ¿Cómo participo en un foro? ¿Cómo colaboro en canales digitales? ¿Cómo gestiono mi identidad digital? Y si conozco la netiqueta, ¿conocéis la netiqueta? No os preocupéis, yo se los voy a explicar, pero les va a tocar ahora también de manera autónoma. Pues miren, si no conocen la etiqueta, ya ahí sabemos que en esta estamos un poquito flojos, no pasa nada. Netiqueta son como un grupo de consejos que hay para comunicarnos y trabajar con Internet. Consejos, son como leyes no escritas, ¿vale? Como leyes no escritas. Por ejemplo, vamos a buscarlo aquí. Netiqueta. Conjunto de normas de conducta, ¿veis? Son leyes no escritas, cortesía, buenas prácticas en Internet. Sé educado, respeta la privacidad, cita la fuente, cuida la ortografía, no abuses de emoji, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Es decir, un grupo de elementos, ¿no? De consejos, de buenas prácticas. Por eso digo que no es una ley, ¿no? No es una ley, pero si tú comunicas con alguien en Internet, le vas a tratar con respeto, etcétera, etcétera. Pues de eso se trata, de dominar un poquito también eso, ¿no? Cuando nos comunicamos con otras personas. Ese es el área número 2. Luego entramos a un área número 3, que ya los ciudadanos ya no solo sepan colaborar, comunicarse, colaborar, buscar información, sino que sean capaces de crear contenidos digitales. A un nivel mínimo o alto, va a depender de las personas. Que yo sea capaz de crear un Canva, un Genial, un Word, un Excel, un PowerPoint. A lo mejor alguien necesita crear vídeos, imágenes. En mi vida profesional, personal, laboral, va a depender de cada persona. Y aquí hay 4 competencias en esta área. Desarrollo de contenidos digitales, crearlos, integrarme con otros contenidos o reelaborar otros contenidos, conocer los derechos de autor y las licencias. ¿Lo han visto en alguna asignatura? Los derechos de autor y las licencias. Los veremos, ¿vale? Y que no nos va a tocar a todos, esto le toca más bien a los informáticos, las personas ya de un alto nivel de desarrollo en este sentido, que se dediquen a ello, la programación de software. Hay personas que ya crean potentes programas. Por eso vuelvo a insistir. ¿Recuerdan cuando les dije que depende de las personas y los contextos? A lo mejor a mí no me toca hacer programación de software. No pasa nada. No pasa nada. Va a depender de cada uno. Seguridad, tan importante hoy, para que no nos roben datos, no nos roben cuentas bancarias, no nos engañen en Internet. Y de eso se trata esta área. ¿Vale? Mi protección personal, mi protección de los datos de la identidad digital. Por tanto, aquí hay 4 competencias. Que yo sepa proteger mis dispositivos con antivirus, contraseñas,
mi dato personal, mis datos bancarios, mis contraseñas igual, mi identidad digital, proteger mi salud a la hora de trabajar con los ordenadores, con las pantallas, con la tecnología y proteger también el entorno. Tiene mucho que ver con la sostenibilidad, de cuidar el medio ambiente y demás. Estas son las cuatro competencias. Y por último, ya les decía que son 5 áreas: resolución de problemas. Y no me refiero a resolver la famosa metodología activa, ¿no? De resolución de problemas en una clase. No. Resolución de problemas técnicos. ¿Qué puede pasar si el ordenador no me enciende? ¿Qué puede pasar si el móvil, bueno, a lo mejor se quedó sin batería? En fin, innovar con la tecnología, identificar mis propias lagunas en la competencia digital. Tiene que ver con la cuarta competencia de aquí. Entonces, de esas son las 5 áreas de la competencia digital docente que están identificadas, ¿no? Ahí la tenéis en el propio temario. Ahora, ¿qué es interesante de aquí? Aquí lo interesante no es saberse todas las competencias de memoria, sino que yo sea capaz de identificar un poquito de qué va cada una, cuál quizás, miren aquí, para mí esto es vital, identificar mis lagunas. Ojo, aquí yo en esta de seguridad no estoy muy bien. Pues no importa, tú has identificado que no estás muy bien, vamos a intentar ir mejorándolo. Sobre todo en mi desarrollo profesional, que el desarrollo profesional mío va a ser como docente en la universidad. Eso es lo más importante. Tiene niveles, tiene niveles y eso es relevante de alguna manera, que lo toquemos, que lo profundicemos y demás, porque ya les dije que no todos tenemos que tener un nivel alto. Hay 8 niveles de dominio para evaluar el desarrollo de la competencia digital de una persona. Se van a agrupar en 4 categorías. ¿Se acuerdan o saben, no? Los niveles de inglés cuando nos dicen A1, B1, B2. Pues es muy parecido, pero con 8 niveles. Los dos primeros son un nivel básico. En este nivel, miren, en el básico, son aquellas personas que adquieren las competencias digitales muy fundamentales. Encender el móvil, instalar un WhatsApp, para al menos no quedarme fuera de la vida digital. Es muy básico, ¿no? Que me dicen, ¿sabes cómo hacer la cuenta bancaria? Sí. ¿Sabes cómo? Sí. ¿Vale? Luego viene el intermedio. Ya el nivel intermedio son los niveles 3 y 4. Ya aquí las personas ya no es lo básico básico, sino que ya utilizan herramientas de una forma más autónoma. Resuelven problemas sencillos, son capaces de aplicar ya la tecnología en contextos diversos. Fíjense que aquí yo no hablo nada de docente todavía, ¿eh? La ciudadano. Claro, pero yo no soy solo docente, soy un ciudadano, ¿no? Yo también tengo que moverme en el mundo digital, no para dar clases solamente, sino me muevo en el mundo digital. Hombre, nivel avanzado, 5 6, ¿vale? Ya a este nivel no solo las utilizo con soltura, ¿eh? Sino que soy capaz, fíjense la frase, soy capaz de ayudar a otros. Ah, mira, esto se hace de esta manera, préstamelo, yo te voy a indicar. Soy capaz de resolver problemas que ya son un poquito más complejos, adaptar quizás hasta las tecnologías a algunas necesidades específicas. Este nivel lo tienen ya personas que su trabajo estamos mucho más asociado al uso de tecnologías y demás, ¿vale? Y bueno, el altamente especializado ya son los expertos en tecnología digital. Muchas veces desarrolladores de software a un nivel alto. Muchas veces no llegamos aquí nosotros. No pasa nada. Yo vuelvo a insistir, ¿eh? Lo que cada persona necesite en su contexto. Lo que cada persona necesite en su contexto. Y eso es importantísimo. Importantísimo tenerlo en cuenta. Eso es un poquito para que sepamos los niveles. Si yo preguntara por curiosidad y el que quiera responderme, ¿en qué nivel creéis que estáis en competencia digital? Sin presión, ¿eh? Quien quiera. En mi caso, un 5 o 6. Vale, muy bien. Muy bien.
Y ahora voy a llegar a una conclusión importante a partir de vuestra intervención. Yo estaré en el nivel 3. Vale, muy bien, Rosa. Y poco a poco tu tarea va a ser llegar tú misma al 4 o al 5. Eso es, por ahí va. Yo creo que la esencia es eso, ¿eh? Es ir sabiendo un poquito los elementos. Ahora ya les digo que muchas veces, por ejemplo, ¿estás dando clases, Rosa, o vas a dar? No, no, yo no doy clase. Me gustaría, pero lo estoy tomando como un proyecto personal porque siempre quise ser docente. Estudié Vale, odontología por perfecto. papá, otro estudió otra cosa por mi hijo, pero yo creo que con esto cierro y trabajo en una escuela a nivel administrativo de educación básica regular. Vale, Lo veo perfecto. como una proyección para la secundaria y hacer pues esa transición a lo mejor. Bueno, ya me escribirás cuando estés dando clase, vas a ver que sí. Y Gracias, ya te doctor. digo que a veces creemos que nuestro nivel es bajo, pero estoy seguro que si trabajas de administrativa, si estás en una escuela, a lo mejor tienes el 4 y no el 3. A veces uno piensa eso, ¿eh? Y otra cosa importante, otra cosa, ahora te doy la palabra, Joana, ahora otra cosa importante, y es que puede que en un área tengamos el 6 y en otra el 2. Puede que en un área tengamos el 4 y en otra el 8. Me lo invento. Ojo, eso también es relevante. Sí, Joana. Bueno, les quería compartir y comentar algo que me sucedió. Yo soy docente de química de un colegio. Yo trabajo con chicos de bachillerato, desde noveno, 10 y 11. Entonces, hubo una situación que se presentó en la institución debido a que por el cambio de carga académica docente se estaban realizando muchos choques en los cambios de horarios. Entonces, la rectora de la institución contrató a un ingeniero para que le organizara el horario del colegio. El señor no pudo. Yo dije, bueno, a mí nada me queda grande en esta vida. Entonces yo le pedí la asignación académica y dije, venga, yo lo hago. Que en serio usted sabe, yo no sé, pero yo lo hago. Y me ingresé a internet, me puse a indagar sobre el tema, y empecé a investigar, conseguí una herramienta y vea, estamos trabajando con ese horario. Pues, ¿sabes qué es lo que pasa? Que desarrollas una de las habilidades que más importante tiene que ser para un profesor, un docente, que es el aprender a aprender. Nosotros no tenemos por qué sabernoslo todo. Es lo que le comentaba un poquito a Rosa. Para nada. Nadie se sabe todo. Entonces, ¿cuál es la habilidad más importante? Que cuando me den una tarea, digo, bueno, voy a empezar a buscar, voy a indagar, voy a ver tutoriales que han hecho otros. Ahora le podemos preguntar a nuestro primo ChatGPT, oye, me han dado esta tarea, ayúdame a buscar, por favor, que es urgente, cómo pudiera aprender. Sí, ¿por qué no? Para eso está. Entonces yo creo que de eso se trata, ¿eh? De eso se trata, de ir poco a poco haciendo todos estos elementos, ¿vale? De hecho, vamos a hacer una cosita ahora. Miren, aquí les dejo un vídeo que está en el campus, ¿eh? Que profundiza un poquito. Ahora cuando le suba la presentación, en todos esos botoncitos le dan clic y lo abren. Un poquito los niveles del DICOM, es un vídeo propio de la UNIR, ¿vale? Pero que si nosotros buscamos en internet nos detallan el DICOM a las mil maravillas, ¿eh? A las mil maravillas, ¿vale? Ahora, importante aquí, ya casi para hacer la cosita práctica que les traía. Mira, aquí vemos la importancia que tiene la competencia digital en la educación superior, sobre todo con uno de los ODS más importantes. ¿Conocéis los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS? Vale, pues en nuestro caso es el desarrollo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es promover una educación de calidad. En otras palabras, ojalá tú formes alumnos, Joana, que sepan hacer eso, que no importa que se lo sepan todos, sino que sean capaces de aprender, de buscar. Mira, José Luis nos comenta en el chat, ¿vale? Eso es competencia digital. En su escuela pusieron pizarras interactivas y la mayoría de los docentes hasta el día de hoy, a pesar de que hubieron capacitaciones, pues no las quieren usar. Y no las quieren usar por varias cuestiones. Ya lo veremos en competencia digital docente. No las quieren usar muchas veces porque no tienen la competencia digital para usarla. Y segundo, por no salir de su zona de confort.
por no hacer lo que hizo Joana, de buscar, de indagar, de pensar en actividades para esa pizarra interactiva. Entonces yo creo que eso es importante también y se van a encontrar con eso en la universidad, ¿eh? Se van a encontrar con eso también en la universidad de manera general. Miren, tiene que ver con lo que nos ponían en el chat. La universidad tiene que de alguna manera mm, proponer un cambio en las competencias del profesorado. Un cambio de actitud, con C también, y de mejorar las competencias digitales que tenemos. Tiene que hacerlo. Y muchas veces nos van a poner un grupo de recursos que no sabemos ni usar. Y fíjense que la institución da formaciones, ¿eh? La mayoría de las instituciones cuando ponen esos recursos dan formaciones. Pero yo tengo que entender también el papel mío como profesorado en la transformación digital. Si yo voy a ser docente de medicina, de biología, de gastronomía, de física, de ingeniería, de lo que sea, yo también tengo que potenciar que en mis clases haya recursos para desarrollar la competencia digital de ellos, porque son ciudadanos, ya lo hemos visto, la tienen que tener. Enseñarles estrategias didácticas que puedan favorecer desde mi asignatura un aprendizaje en entornos digitales. Y por supuesto, la función también de la universidad. Tiene que ayudarme a formarlos con las competencias que demanda el mercado actual, porque el mercado actual no solo te va a exigir un buen abogado, a un buen licenciado, no, te va a exigir que esa persona sepa moverse en el ámbito digital. Y me va a tocar a mí como universidad y como profesor tenerlo en cuenta. Y aprovecho también la, la propia intervención de José Luis en el chat para hablar de la brecha digital. Y a veces pensamos que la brecha digital es solamente quien no tiene acceso a la tecnología, que ojo, eso es brecha digital. Y muchas universidades en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, no tienen todas los recursos que quisieran por temas de dinero. Eso es brecha digital. Pero también brecha digital es cuando me ponen el recurso y no sé usarlo. También la brecha digital es cuando no tengo la competencia necesaria para desarrollar bien este trabajo. Miren, en definitiva, si hablamos de competencia digital en la educación superior, no solo implica saber usar la tecnología, prepararlos a ello como docente, prepararlos a ello como docente. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Queda claro qué es el DICOM, qué es la competencia digital, su relevancia, las áreas y demás? Pues dicho esto, vamos a hacer una práctica sencilla, ¿vale? Vamos a entrar aquí. Miren ver si pueden entrar por el enlace, si no, yo se los voy a poner en el chat, ¿vale? Tenéis el QR aquí, pero yo se los voy a poner también en el chat. Y decidme, por favor, si podéis entrar. Simplemente para saber. Sí, sí. Sí, sí Vale, se puede ver. perfecto. Entonces, estamos aquí, Sí. ¿vale? Fíjense que esto es de la Unión Europea, perfectamente para los mismos creadores de este DICOM, ¿vale? Vamos a venir aquí en pon a prueba ya mismo tus conocimientos digitales. Y nos va a llevar otra vez a otra segunda. Porque esta nos explica por qué ponerlo a prueba, nos explica un poquito lo que vimos en las clases. Miren, el 90% de los empleos requieren capacidades digitales hoy en día. Y vamos a darle otra vez a pon a prueba tus capacidades digitales. La prueba es anónima, ¿vale? Es totalmente anónima. Solamente me preguntan 4 cositas. Bien, trabajo ideal. Bueno, yo voy a poner profesor, ¿vale? Cada cual pone lo que desee. Bueno, voy a poner esto mismo. Ocupación más reciente. Bueno, en mi caso, profesor.
Hay uno que es profesor universitario. Campo de formación más reciente, educación o ingeniería, lo que tengáis, salud, ¿vale? De hecho, puedo poner aquí educación o ciencias de la educación, ¿vale? Marco aquí cuál. Esta no es obligatoria. O bueno, la marco, la relleno. Y por último, me preguntan o me dicen cuál es el nivel educativo mío actual. Les explico cómo funciona. El 8 es, es el máximo, ¿vale? Es si tengo doctorado. El 7 es si ya tengo otro máster, si soy máster en algo. Y el 6, que es el que supongo que tenga la mayoría, es graduado universitario. Tengo una licenciatura, una ingeniería, un grado, una carrera, ¿vale? Como queramos llamarle en cualquier contexto. 5 es lo que tengáis un bachillerato preuniversitario y así sucesivamente, ¿vale? Así que supongo que la mayoría, si hay algún doctor en ciencias, es 8. Si hay algún máster ya de otro máster es 7. Si no, la mayoría 6. ¿Vale? Y ya le daríamos a iniciar la prueba. ¿Todo el mundo ha rellenado esa parte? Vale, le damos a Sí, iniciar la prueba. Y fíjense que ahora yo no voy a ir leyendo todas las preguntas porque ¿qué pasa? Que son aleatorias. Las que veo yo en pantalla no son las mismas que estáis viendo vosotros porque son aleatorias. Me va a hacer un grupo de preguntas que yo con la mayor sinceridad posible voy a responder. Sin buscar en más nada. Por ejemplo, cuando utilizo un motor de búsqueda, sé aprovechar sus funciones avanzadas. Bueno, lo primero es que si no sé lo que es un motor de búsqueda, no pasa nada. No sé cómo hacerlo, puedo hacerlo con ayuda, puedo hacerlo con mi, ¿vale? Y así, marco y doy siguiente, ¿vale? Pero esas son las mías. Si quieren no miren en la pantalla porque se van a liar y hagan las vuestras, ¿vale? Yo voy a ir rellenando aquí cualquier cosa. Por eso concéntrense en las vuestras. Doctor, disculpe, ¿podría poner de nuevo el QR? Sí, de todas maneras, sobre todo también para el que nos ve grabado, que lo puedan hacer luego, ¿eh? Y Muchas si no nos gracias. diera tiempo, eh, lo vemos luego. ¿Ya, Evelyn? Sí, muchas gracias. No, a ti. Hay preguntas que tienen un tiempo, ¿ven? Que tienen un tiempo. Miren aquí qué interesante, miren en mi pantalla. Hay preguntas que dicen no lo sé. No pasa nada, soy sincero, no lo sé. Si no lo supiera, ¿vale? Recuerden que esto no es una evaluación que cuente para nada, esto es una autoevaluación vuestra. Por tanto, como autoevaluación aquí, yo voy a intentar ser lo más sincero, sincera posible. Conmigo mismo, vamos.
Vale. Yo he terminado, le he dado ahí siguiente, siguiente. Me avisáis cuando estéis en esta pantalla. Ya. Vale, vamos a esperar un poquito. Y me arañaste, gato. Eso.
¿Habéis terminado? Sí, sí, sí. Vale. Pues muy rapidito. Vamos a ver aquí, miren cómo ahora nos dice lo siguiente. En ver resultados, me va diciendo cuál es mi nivel, no pasa nada, y me va diciendo por áreas, las 5 áreas, ¿ven? Las 5 áreas me dice cuál es mi nivel. Y además, si abro, me va diciendo algunos ejemplos incluidos en el área de las preguntas que me hicieron. Y si ya quiero seguir profundizando, me hace una ruta de aprendizaje para yo mejorar, ¿ven? En cada uno de esos niveles. ¿Lo ven? Por tanto, ahí lo tienen. Nadie tiene que decir nada, pero ahí ya tienen su autoevaluación de la competencia digital como tal. ¿Qué les ha parecido? Que hay cosas que no sabemos, no pasa nada, ¿vale? Y que ahora tenemos todo el camino por delante, poco a poco, año tras año, para ir mejorando en estas cuestiones. ¿Entendido? Pues de eso se trata la clase de hoy, de comprender que estos son las áreas de la competencia digital que van a responder un grupo de preguntas técnicas y del uso de la tecnología, que no importa que yo no sepa nada, va a depender del contexto, de la persona, de las tareas que hagan su día a día, y que como bien hizo Joana en el ejemplo que nos puso, siempre vamos a tener la posibilidad de buscar, de indagar, de aprender y de buscar, dependiendo de lo que necesite, ¿no? Cosas nuevas, ¿vale? Pues hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Queda la reflexión, profe, porque a mí también me pareció que soy avanzado, pero mi punto bajo es el de seguridad, así que eso igual está bien para saber en qué es lo que uno tiene que mejorar. Eso es. Generalmente la seguridad es lo que más flaquea, Francisca, y resolución de problemas es el otro que generalmente más flaquea. Es normal, ¿vale? Pues nada, Vale, listo. muchísimas gracias por haber venido, haberse conectado a la clase de hoy y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias, maestro. Vale, Gracias. Muchísimas profe, gracias. gracias. Adiós. Gracias. A todos, a Nos todos. Chao, vemos. chao.